Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, nuevamente cumpliendo, este es el octavo mes consecutivo en el cual estamos teniendo este episodio del podcast con suscriptores, agradeciendo el apoyo y conociendo un poco más de ustedes, sus opiniones. En esta oportunidad estamos desde Colombia, está Diego, y desde Estados Unidos, pero un dominicano, Julio. Así que voy a partir contigo, Julio. Julio, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Aquí emocionado. He visto en los directos, entonces de ahí fue que nos contactamos. Lo mismo con Diego. ¿Cómo estáis, Diego? ¿Todo bien? Hola, profe, un saludo desde acá, desde Bogotá. Este día muy frío, en Bogotá hace mucho frío ¿Sí? en este momento. Bueno, acá Chile es lo contrario. Ustedes Sí, saben que estamos entrando de primavera, pasando a verano. Es totalmente lo opuesto. Ustedes están en invierno, nosotros acá en verano, pero eso no impide que podamos estar conversando, conociéndonos un poco más. Y es lo que yo quiero saber de ustedes. Diego, quiero saber cuántos años, o cuándo fue, mejor dicho, la primera vez que hiciste el jailbreak. Si te acuerdas de qué iOS, qué iPhone tenías, qué herramienta a lo mejor usaste Creo, en ese entonces. yo creo que tenía un iPhone 6, tenía iOS 12 Ujú. y lo hice con Checkra. Wow. Pero pues yo seguía a Marcianos desde muchos años y yo Ah, me ya. acuerdo que yo también veía los viernes o los Martes. martes de Clips, eso. Ujú. Y desde ahí me quedé eso sonando y siempre quería hacerlo, pero entonces pues yo como no sabía, subía a lo más alto que había en ese momento, porque tuve varios iPhone, pero nunca le pude hacer el jailbreak hasta que después no me acuerdo qué pasó y lo vi a su merced. Bueno, acá hicimos su merced como de gratitud y le pude hacer al fin el jailbreak con Chevron, me acuerdo. Genial. Me alegro mucho. Sí. Y en tu caso, Julio, ¿cuándo fue la primera vez que le Gua- hiciste el jailbreak? desde que nació, ¿En serio? sí, porque en ese mismo año también nació mi hija. Entonces, desde ahí empecé ahí porque también trabajaba en una tienda de tecnología, ayudaba ahí. Y ahí hiciste el jailbreak Y luego en iOS 4, 5, 6. todo, Buena. nunca he usado un teléfono sin jailbreak. Qué bueno. Hasta el día de hoy. Me Y por alegro. ahí andan todos, en colección anda todo. Qué bueno, me alegro. Me gusta tener estos podcasts así en los cuales puedo ver como los dos, casi dos extremos. O sea, Diego lleva ya, son 12, 13, 14 con jailbreak, que esperemos que ellos 15 muy pronto. Pero me alegra poder conocerles. Y hoy día mismo, en tu caso, Julio, ¿tienes jailbreak en tu teléfono? El que estoy usando ahora es el 11 Pro Max Ya. de 512 gigas y esas tengo jailbreak con Ancover. Lo subí con el perfil. El 12 Pro Max lo tengo ahí en 14.5.1. No le he hecho Mm, jailbreak. ya. No le he hecho jailbreak, lo tengo ahí esperando que salga por lo menos Sileo, porque me gusta usar las dos herramientas. Y tengo el 13, me llegó en 15.0, lo subí a 15.0.1 y ahí lo he dejado. Ayer lo saqué de la caja y Excelente. quería subirlo, pero lo tengo ahí. Aguanta Está nomás. bien. Está bien. Sí, Bueno, y en tu caso, Diego, hoy día en tu teléfono, el que ocupa todos los días, ¿tienes jailbreak y cuál estás usando? Sí, señor. Tengo un iPhone 7 y está en 14.5 y lo tengo Ya. con Checkra también. Y yo Sí, hago así como que el iPhone 7 es inmortal, o sea, con check rain de por vida, o sí, sea, sí, sí. por lo menos Sí, 14.8.1 llega ahí hasta el final. Así que, y bueno, Julio, tú me decías que quería ocupar Cilio, pero hoy día si haces el sí, jailbreak con Ancover, puedes instalar también Cilio y te va a sí, funcionar. sí. O tú quieres hacerlo con la herramienta de Coolstar. Mm, la- y entonces como tengo jailbreak no estoy tan desesperado, Ah, ¿entiendes? claro. Yo estoy. Ujú. Y mi tweet favorito no está funcionando, que es lo de ponerle video ringtone a la pantalla. Ah, ya. Y sí, entonces, ya pues más por eso que yo siempre hacía, y por eso me estaba, tengo Ya. paciencia todo el tiempo, pues, la Eso te iba paciencia a siempre decir, está. porque te estás dando un gusto. O sea, tengo un teléfono Pero, 12 Pro que le puedo hacer el jailbreak y ahí me aguardo nada más. Y hay gente que está desesperada, pero y el hombre lo tiene así que ejemplo de paciencia, muy bien, Diego, es de sí. admirar, te felicito. Y en el caso tuyo, Diego, ¿cuál es tu gestor de paquete el que prefieres?
¿Es Cydia, es Cydia, Eh, Installer? no, el viejo, el viejito, el El viejo, la abuelo, vieja, sí, el la vieja abuelo, escuela. sí. Pues Está bien. intenté con otros, pero no sé por qué no me cargaban las repos, no sé qué pasó, y aunque sí es mucho más rápido, más bonito, sí, estéticamente, pero dije, no, voy a dejar ese y ya, no me voy a poner a molestar más. Está bien. Eso es lo bueno, que uno puede tener una variedad y al final para los gustos están los colores, ¿cierto? Hay un montón, Ujú. así que cada uno al final decide con el que se queda. Y bueno, ahora vamos a entrar de lleno a las preguntas. Ya pasó un mes desde que salió Fugu 14, el ansiado jailbreak como lo mostró Linus Hens en un video, ¿cierto? Que apagaba el teléfono, lo encendía y Cilio seguía funcionando, dando a entender como tal, él lo anunció, un jailbreak untethered, de los legendarios que al menos con la experiencia que me cuenta en Julio vivió varios, de apagar, encender y realmente siguen funcionando todos los tweaks. Y llegó hasta iOS 14.5.1 dando soporte, se nos dijo en un inicio, desde los dispositivos que tienen una 12, ¿cierto? iPhone 10S, 10R, los 11 SE segunda generación, los 12 iban a poder vivir este jailbreak. Y han pasado ya más de 4 semanas, y si bien está funcionando bastante estable ese jailbreak, todavía no sabemos nada del Untether, no sabemos qué ocurrió. Se nos anunció de tal forma, incluso cuando uno lo instala a través de Alstor, la primera página, la de las noticias, dice, podrás instalar este jailbreak Untether que no se vive hace 5 años, y ahora Alstor lo trae a ti gracias a Linus Hens, con Fugu 14 y Pon2On con Uncover, pero no hemos tenido la actualización que lo hace Untether, y han pasado más de 4 semanas. Tampoco le ha dado soporte al iPhone 10, al 7, que se puedan encontrar, como en tu caso, Diego, que tienes un iPhone 7 que está en iOS 14.5 y estás en cierta forma obligado a usar el computador con CheckRain, siendo que si saliera ese Alstor con Uncover, podría hacerlo incluso sin computador. Y son cosas que se anunciaron, pero como dije recién, más de un mes y no hemos tenido noticias. Entonces, en tu caso, Diego, ¿a qué crees que se deba? ¿Crees que se quedó estancado, que lo dejaron hasta ahí nada más, que es lo que se alcanzó a lograr y ya no vamos a tener otra actualización? No, yo creo que ellos están trabajando, yo creo que ellos están en eso, pero pues uno también entiende que ellos tienen vida propia, tienen sus trabajos, sus familias, en caso tal de que las tengan, y de pronto están en vacaciones también, ¿no? No sabe. Y tal vez, yo sí creo que que se va a ir actualizando de a poquitos con el tiempo, y yo me atrevería a decir que, no sé, que por ahí en enero o febrero tal vez de pronto estén actualizados para todos los dispositivos. Pero yo creo que hay que tener paciencia, lo mejor es como esperar Ujú. y no estarlos presionando, esperar un poco. Y en tu caso, Julio, ¿crees que simplemente abandonaron o que están trabajando ahí a su propio ritmo? No sé, eso, o sea, a su propio ritmo ellos están ahí, pero es un poco complicado, se coge más tiempo. Quiero añadir algo que menciona Diego, una consulta a ustedes, porque Diego dice que no hay que presionarlos, pero hay una presión de parte de la comunidad, algunos que incluso se quejan diciendo, pero es mentira, no es Untether. ¿Creen que nos mintieron con que era Untether? ¿O qué está pasando, Julio? No, el deploy que tiene antes, lo que tiene que hay que trabajarlo más a fondo. En el caso anterior de iOS 9.0.2 para atrás, Ujú, se trabajaba diferente y duraba más los lanzamientos para el jailbreak, porque ujú, es muy diferente a semi-antes. ujú. Y en tu caso, Diego, ¿crees que lo van a conseguir con otros dispositivos? ¿Va a llegar soporte, por ejemplo, a tu iPhone 7 en iOS 14.5? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que se va a demorar un poquito. Yo creo que ellos están trabajando eso, pero yo no creo, o sea, yo creo que ellos son muy serios, de hecho lo han demostrado, que se demora, eso es otra cosa, que hay Mm. que tener paciencia y esperar, pero yo creo que eso va a salir, tarde que temprano va a salir, no sabemos cuándo, porque pues ellos son los únicos que saben, pero yo creo que ellos no nos han timado ni nos han mentido, yo lo que creo es que ellos están trabajando en eso a su ritmo, sí, que va a salir en un momento a otro, en un momento a otro van a decir, fin, ahí está, Mira, y exacto, van a dar soporte, digamos, en el caso mío a los celulares, a los dispositivos más viejitos. ujú. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que mencionan ambos,
de que no nos mintieron. O sea, yo creo que cuando primero sale el jailbreak y se necesitaba un Mac, ¿cierto? Para compilar el Fugu 14, Xcode, la ventana de terminal y todo aquello, luego tiene que haber existido una comunicación, obviamente, entre ese triángulo, ¿no? Linus Hens, de Fugu 14, Pon2Home, de Uncover, y Riley, de Alstor. Entonces, entre los tres tienen que haber hablado y tienen que haberle dicho a Riley que, oye, queremos ocupar Alstor, y si es Antether, y él les creyó. O sea, ¿por qué tendrían que estar dudando, por ejemplo, de alguien con Pon2Home? Tienen un montón de experiencia y han trabajado muchos exploits y saben bastante. Yo no creo que nos hayan mentido. También creo que toma más trabajo. Y claro, en el pasado era distinto a iOS. Uno dice, pero apagar, encender y sigue activo, pero quizás cuántas cosas se necesitan detrás que todavía no se ha podido conseguir y hay que seguir aguardando nada más. Y también Linus Hens dijo que era posible también llevarlo a otros dispositivos y habría que estar esperando. Y si no llega a otros dispositivos, bueno, Diego es el vivo ejemplo de que si no tengo a Fugu 14, tengo a Checkbrain. O sea, puedo estarlo haciendo desde el iPhone 10 y 7 hacia abajo, entonces no vendría a ser un problema. Y si la gente dice, pero es que no es Antether, y si se vienen a quejar de aquello, ¿cuál es la queja? Tienes un jailbreak al fin y al cabo, un jailbreak como se viene haciendo desde iOS 11, que es semi-Antether, que se apaga, se enciende y se desactiva, y hay que hacerlo otra vez, se presiona el botón de jailbreak y se acabó. Se ha hecho así desde iOS 11, 12, 13, 14. Entonces, habría que hacerlo de esa manera nada más. No creo que habría que estar desesperando. Hay algunos que quizás desesperan porque ya ha pasado más de un mes y no tienen el jailbreak para su dispositivo. Y hay otros, por ejemplo, el equipo de Coolstar, que se está esperando. Y a través de todo esto, no sabemos si han estado trabajando o no. ¿Qué pasa con Coolstar? En este sentido, obviamente, la respuesta es solamente él y su equipo lo saben. No lo han dicho públicamente. Pero ya que estamos opinando, ¿qué piensan ustedes? Diego, ¿qué crees tú que ocurre con Taurin? ¿Por qué no se actualiza? Porque cuando salió el jailbreak para 14.3, con el Mother Pwner, si recuerdan, con el chinito que pulieron el exploit del Cicuta virosa, a fines de febrero salió Uncover y casi un mes después, un mes y medio casi, apareció Taurin. Entonces ya ha pasado casi un mes y medio, todavía no sale Taurin. ¿Va a salir Taurin, Diego? ¿Qué crees tú, Diego? ¿Los vamos a tener? Yo creo que sí, también, pero lo mismo, se va a demorar, no sé qué estará pasando ahí entre ellos, pero yo creo que sí, pero se va a demorar también. Pero sí, eso es muy extraño también. O tal vez de pronto también están puliendo eso, más bien se están quedando callados y están esperando más bien de que salga para todos los dispositivos y realmente que sea el Anteter. Entonces de pronto creo que ellos están más bien puliendo eso para cierto. sacar todo de una vez y de pronto yo sí decidí sacar pecho y decir, nosotros sí lo hicimos primero, no o lo estaría hicimos mal. completo, o lo hicimos completo. Entonces tal vez están callados y están haciendo su trabajo, y más bien de un momento a otro sí lo están haciendo para todo el mundo, bueno, para todos los dispositivos que se pueda, y realmente Anteter, ¿Y creo yo. ¿Y qué crees tú, Julio? ¿Qué va a pasar con Taurin? ¿Lo vamos a ver hasta iOS 14.5.1? Claro, como siempre, esperando ahí, pero lo que pasa es que Justa pidió donaciones como por un mes. Él no usaba esa herramienta, el Corelio, Ancover, sí. Entonces, en ese mes, él no va a buscar, no va a encontrar todos los trucos que quizás no sabe manipular muy bien esa plataforma y que se le va a coger más tiempo. Ya si en el pasado hubiese usado esa, ya ahora habría estado más adelantado. Segundo, los otros equipos son 4 personas, me parece, que tiene de Custa. De Uncover, creo que también son como 4, creo que por ahí. En el pasado, para los Jailbreak antes, eran casi 8 personas que estaban todo unidos. Cierto. Haciendo la herramienta, ¿entiendes? Los Que es muy evaders. diferente. Sí, entonces una mano extra es favorable, es una ayuda más. Pues eso pasaba con el chinito de paz, que hacía un pre-jailbreak, ese equipo ya no tenía que pasar esa prueba de eso. Ya estaba ya complementada, ya tenía nada más que arreglar alguna cosa y acomodarla al sistema. Por eso es. Y ahora que tú mencionas esto, Diego,
trayendo lo que eran los viejos tiempos del jailbreak, o sea, iOS 5, 6, 7, teníamos un equipo muy bueno, así como algunos dirán que hoy día el equipo de Uncover es muy bueno, en ese entonces teníamos a los Evaders, o sea, las leyendas, Sí. Pod2G, Muscle Nerd, Posing Ninja, gente pero con Mi- muchísimas habilidades. Habían hasta conferencias del jailbreak, Diego, así como está la conferencia de mm, desarrolladores de Apple, mm, el WWDC que se hace en junio cuando muestran el nuevo iOS y los otros sistemas operativos, hasta una conferencia de jailbreak. O sea, mi- iban y se hacían en San Francisco usualmente, incluso Víctor de Marciano Tech asistía también a Así esas pues. conferencias, así que eh, qué tiempo, o sea, cuando hay un equipo más grande, sin duda, las cosas avanzan mejor. Entonces, ¿tú crees, Diego, que en alguna oportunidad se vaya a unir otra vez, como lo tuvo en el pasado, cuando tú estabas ahí en iOS 12, estaba Coolstar junto con Pon2Own, eran los dos un equipo? Pero una diferencia ahí de opiniones, Pon2Own liberó un código que no tenía que hacerlo y Coolstar lo echó del grupo. Nadie pensó que el aprendiz, ¿cierto? Que Pon2Own se iba a transformar luego en el maestro que es hoy en día. Pero ¿crees que puedan solucionar sus diferencias, que ocurra una reconciliación en pro de lo que significa sacar juntos, ya como todos un equipo, un jailbreak? ¿Crees que vuelvan a estar juntos? Tal vez sí, de pronto sí, en el futuro sí. Pues yo ahorita no lo veo tan cercano, pero tal vez sí con el tiempo sí se vuelvan a reconciliar y, y se vuelvan otra vez amigos y puedan volver. Ojalá, ojalá, porque eso obviamente nos beneficia a todos nosotros, ¿no? Ujú, Ojalá, ojalá sea así. exacto. Esperemos que sí. ¿Qué pasa, Julio? ¿Por qué te veo haciendo así? no, Cuéntame. no, muy difícil, Ya. está difícil eso. Ujú. No creo ya que eso vuelva a pasar. Quizá con otro equipo, pero no con ya con ese. Sería interesante que lo hicieran. O sea, el tema de la Sí, reconciliación y poder limar asperezas hablando con las personas que corresponde uno a uno, haciéndolo, sería bueno. Hay veces que hay que dejar de lado el orgullo quizás, otro tipo de resentimiento o rencor y decir, ya sabéis que hay algo más importante, lo nuestro puede quedar atrás, hagámoslo en pro de estas personas. Sería interesante de verlo. Yo también lo veo como complicado, aunque me gustaría sí que lo hicieran. Sería, como claro, digo, sí, eso sí. muy beneficioso para la comunidad. Lo otro que quería, bueno, en respecto a esta pregunta de Taurín, que por qué todavía no sale, Diego mencionaba al inicio que probablemente están de vacaciones o sus tareas. Coolstar, sabemos que es un estudiante que está estudiando en Santa Bárbara, una universidad allá en California. Entonces, son sus estudios, Ujú. y los que han estudiado en la universidad saben que hay periodos que a lo mejor le tocó justo exámenes, evaluaciones, quién sabe, pero por ahora quedaría estar esperando. El tema de esperar y la paciencia, tanto Julio como Diego, ustedes lo han mencionado bastante en esta conversación y es una de las claves. Y una de las claves de gente que hoy día está en lo que yo le llamo la lista de espera, porque se espera un jailbreak para 14.6, 14.7, 14.7.1, 14.8 y 14.8.1. Y hay gente que se encuentra allí esperando, pero el tiempo va pasando, ya prácticamente estamos en el último mes del 2021, estamos ya a puertas de diciembre, Sí. y la pregunta viene a ser, ¿será que vale la pena seguir esperando en la versión más baja? ¿Será que tengo que seguir esperando un jailbreak? ¿Ya he esperado tanto, tanto, tanto por un jailbreak? ¿O ya mejor me voy a iOS 15.1? ¿O me voy a la beta 15.2 beta? ¿Será conveniente, Julio, qué crees tú? Ya decirle a esa gente, ¿saben qué? Ya ha pasado mucho tiempo, suban. O, ¿saben qué? Sigan esperando ahí. ¿Qué les dirías tú, Julio? ¿Cuál sería tu recomendación? Si son un buen apasionado del jailbreak como yo, espera, Mm, esperar más bajo, ¿entiendes? Lo más recomendable. Y después de 15 para adelante está muy difícil el jailbreak. Está bastante difícil. Si se le ha puesto difícil a Chevron, mm, imagínate a los otros, que exacto. es el primero que se actualiza. Ujú. Entonces, mientras el tiempo va pasando, más difícil se va poniendo la cosa. Entonces, mientras más para arriba vas, más difícil se está poniendo. Mientras más para atrás, va mejor. Diverso a la corriente, Ujú. para atrás, como dice. Ajá, nos Así, vamos así hay actualizando. sí, así que hay que estar para atrás siempre, lo más bajo posible. Que es muy difícil, pero
Como es, si le gusta y es apasionado, esperar lo más bajo posible. El tema de ser un apasionado por el jailbreak te obliga a esperar. Bueno, yo estaba haciendo esta pregunta y hace un rato vi a Julio haciendo así con el tema de la reconciliación y ahora hice la pregunta y Diego era el que estaba así. Ya, Diego, explícate por qué. ¿Por qué tú venías a la cabeza diciendo que no? Estoy totalmente de acuerdo con Julio. Obviamente es mejor, o sea, lo que dice Julio es verdad. O sea, si les gusta el jailbreak y son apasionados y de verdad quieren tener el dispositivo más allá de iOS 20, creo yo, lo mejor es esperar, sí, lo mejor. Es que de verdad el celular, o sea, el dispositivo es muy diferente la experiencia de tener jailbreak a no tenerlo. Entonces, de verdad, si les gusta el jailbreak, es mejor que se esperen a la versión más bajita que se pueda. Y exacto, y estaré ahí en la fila, ahí esperar en la fila ahí detrásito, que ahí poquito a poquito se va actualizando todo y ya se pueda hacer jailbreak y esperar. Yo creo que este tema de checkrain igual nos pone nerviosos, ¿no? Estábamos acostumbrados a que estábamos en iOS 12, salió iOS 13, salió iOS 14, salió y iOS 15. Lleva un poco más de 2 meses y todavía estamos ahí. Así que iOS 15 obviamente no es una buena idea, pero si ya está en iOS 15, quedarse en la versión más baja de iOS 15 posible. Obviamente no estar en la beta de 15.2, pero la idea es seguir aguardando, ser pacientes. El consejo no ha cambiado, o sea, esperar en la versión más baja siempre va a ser lo mejor. Bueno, chiquillos, de esta manera yo les quiero agradecer nuevamente que hayan aceptado la invitación, agradecer todo su apoyo. De verdad, es increíble cómo esto de la tecnología nos une, a pesar de que la geografía nos separa, pero podemos estar conversando y agradecerles nuevamente toda la constancia, siempre la gratitud a suscriptores como ustedes. Así que muchas gracias por esta invitación. ¿Hay algunas palabras que quieran entregar, Julio, antes de despedirnos? Un saludo para todos cuando nos estén viendo ahí y que tengan paciencia, es muy difícil a veces, pero la paciencia trae lo bueno. Con paciencia se consigue la virtud, como dicen, y esperar, guardar los SH, como usted dice. Digo, no lo he ocupado, pero sí lo he guardado y ahí, pero nunca lo he necesitado. Pero muchas personas sí lo necesitan porque saben que nada más tiene un solo dispositivo y entonces, pero guardar los SH, eso importante. Es bien importante. ¿Y en tu caso, Diego, algunas palabras antes de despedirte? Pues no, agradecido contigo, profe. En serio que he aprendido mucho, me he metido en este tema, la verdad, sí, la verdad le agradezco, ¿verdad? Mucho porque gracias a usted he aprendido a hacerle el jailbreak a los otros celulares. He tenido un 6, sí, el 6S, después lo tuve, ahorita el 7, entonces he aprendido mucho. Y pues nada, lo mismo que dice Julio, lo que decimos todos, que es lo mejor, guarda los SH. Y nada, un saludo para todos, un saludo también para todos los bateristas del mundo, que soy baterista, entonces también para todos. Y un saludo para su familia, profe, y a todos allá en la casa. Gracias, en verdad. Bueno, nos vamos despidiendo entonces. Sería todo por esta ocasión. Está Julio, un dominicano desde Estados Unidos, y Diego desde Bogotá, en Colombia, y ustedes saben, el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Nos vemos mañana con otro video. Chao, chao. Ok, profe. Hasta luego. Gracias.